Unidos, por ejemplo, se sabe que ingresos hospitalarios por hemorragia digestiva en todas sus formas, más o menos es alrededor de unos 5 o 6 casos por 100.000 habitantes día. O sea, todos los días se van presentando este tipo de casos. Y también se ha visto estadísticamente, por supuesto, de que a lo largo del tiempo, a pesar de todos los adelantos tecnológicos, científicos, terapéuticos, la presentación de la hemorragia digestiva sigue siendo un problema importante. Y hay una situación que ha explicado el por qué no podemos bajar la prevalencia, incidencia de la hemorragia digestiva, porque la enfermedad se presenta sobre todo en personas de la tercera edad, más de 60 años, y sobre todo en aquellos que son usuarios de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estadísticamente hablando, en el mundo, por ejemplo, se ha visto que uno de los fármacos más prescritos justamente son los antiinflamatorios no esteroideos. Y esto influye pues en que no hayamos podido bajar o disminuir la prevalencia e incidencia de la hemorragia digestiva. Entonces, un problema importante. Necesitamos conocerlo bien, recordarlo bien, porque ustedes han tocado este tópico en semiología, pero lo vamos a repetir porque consideramos sumamente importante. Entonces, ¿qué esperamos que ustedes aprendan de este tema de hemorragia digestiva? Primero, la primera atención, es decir, ustedes como médicos generales que vayan a estar en una emergencia del hospital, sepan qué hacer en primera instancia, es decir, el manejo inicial. Tal vez esto es lo que recalco siempre, establecer el manejo inicial, porque de eso va a depender la vida o muerte del paciente. Si ustedes no saben manejar bien el caso, probablemente pueda desencadenar en complicaciones. Entonces, eso es importante que sepan. ¿Qué hacer como primer paso en la atención de la hemorragia digestiva? El otro es priorizar los estudios diagnósticos. Ya, si bien es cierto, la endoscopía es uno de los estudios más importantes, pero no es el único. Tenemos que establecer cuando un paciente sangra, por ejemplo, los niveles de anemia que pueda haber desarrollado para indicar transfusiones, por ejemplo. O son pacientes que si sangran en abundante cantidad pueden desarrollar complicaciones renales, por ejemplo, hacer una insuficiencia renal. Y entonces necesitamos priorizar los estudios diagnósticos y entonces saber a qué estamos ateniéndonos. Sí, por supuesto, la endoscopía nos dará una visión más clara de la causa de la hemorragia digestiva, pero no piensen que es el único examen que van a hacer. No vayan a quedar como en el hospital. Pasa, ¿no? Llega un paciente con hemorragia, hacen la interconsulta gastroenterología y lo que dicen, paciente con hemorragia digestiva, se solicita endoscopía. Entonces vamos a evaluarlo y preguntamos, ¿y cómo está la hemoglobina? Ah, no la habían hecho todavía. ¿Y cómo está la urea creatinina? De repente está en falla renal. No le habían hecho. ¿Ven? Que es importante ver algunos aspectos. Y tener en cuenta un tercer aspecto, que este es un manejo integral. Es decir, si bien es cierto el gastroenterólogo es un punto importante, pero en la atención del paciente participan muchas más especialidades y profesiones, desde las licenciadas en enfermería, desde los médicos internistas, emergenciólogos o intensivistas, e inclusive cirujanos, ya que todos ellos, todas esas especialidades participan en el manejo. Entonces, saber el manejo inicial, priorizar los estudios, los exámenes y saber que la enfermedad es una enfermedad de manejo multidisciplinario. Bien, algunos temas que siempre es de recuerdo, ya no lo vamos a hacer mañana. Eh, ¿Cómo se define hemorragia digestiva? Es muy sencillo.
es la expulsión de sangre hacia el tubo digestivo. Y se debe a que hay una ruptura en la mucosa de alguna de la porción del aparato digestivo. Entonces significa extravasación de sangre hacia la luz intestinal, desde el esófago hasta el recto. Entonces es fácil. Pero ¿conocerán algún paciente que tenga esta definición? ¿Qué nos dices, Julio? ¿Tú crees que el paciente viene, doctor, estoy extravasando sangre a mi lumen del intestino delgado? ¿Vendrá alguien así? No, no, doctor, tendría que ser médico. No, generalmente Salvo no. que sea, salvo que seas tú mismo, ¿no? Dicen, sí, bueno, es un médico posiblemente. Pero eso entonces, si bien es cierto, es una definición real, una definición objetiva, no es la que nosotros queremos que sepan. La que nosotros queremos que sepan es la definición clínica, es decir, cómo se presenta la hemorragia digestiva. Camila, ¿nos podrás decir cómo se presenta la hemorragia digestiva? Bueno, sí, depende también del tipo de Se, derivación que tiene se cultural te también escucha exista. muy alejado. O, ahora sí, doctor, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya. Doctor, va a depender tanto de lo que es la clasificación. Si, por ejemplo, es una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja o media. En la alta podemos ver lo que es la melena, que el paciente no lo va a decir tal cual, sino va a decir que es este color muy negro con un olor muy fuerte, sulfuroso. También vamos a tener en la hemorragia digestiva alta va a ser lo que es la hematemesis, eh, bueno, se tiene que diferenciar si es de origen también pulmonar. Eh, Otras también también tiene que ver si es aguda o crónica. Si es crónica, el paciente puede llegar a presentar lo que es anemia, pero eso es en estudios de laboratorio. Muy bien, entonces algo de lo que ha dicho vuestra compañera Camila es correcto. O sea, la definición clínica es la siguiente. Hemorragia digestiva es aquel síndrome, recuerden, es un síndrome, que se presenta por la presencia de los siguientes signos o síntomas. ¿Cuáles? Hematemesis, melena, hematoquesia. Esos son los principales síntomas del sangrado digestivo. Entonces, cuando un paciente ingresa por vomitar sangre, que es la hematoquesia, hacer deposiciones negras, que es la melena, o hacer deposiciones con sangre, que es la hematoquesia, hacemos el diagnóstico de hemorragia digestiva. Entonces, es evidente que esto es lo que nos va a servir para nuestra vida profesional. Repetimos, la hemorragia digestiva se define como aquel síndrome caracterizado por la presencia de hematemesis, melena o hematoquesia. Punto. Esa es la hemorragia digestiva. Entonces, una definición sencilla, fácil de retener, o es difícil. ¿Qué dicen ustedes? Fácil, doctor. Fácil. Ya, entonces queremos hacer fácil el curso. Sin embargo, este concepto que es fácil definirlo, se hace un poquito más complejo cuando intentamos clasificar. Entonces, el síndrome debe clasificarse en diferentes tipos y esto dependiendo de lo que queramos hacer nosotros, básicamente el diagnóstico, el nivel, etcétera. Entonces, existen tres niveles de clasificación. El más conocido, que posiblemente ustedes lo saben, es por el origen. Es decir, se origina en la parte alta del aparato digestivo, por encima del ángulo de Treitz se llama. A ese tipo de hemorragia la conocemos como hemorragia digestiva alta. Si el sangrado proviene del colon, desde la válvula secal, iliocecal, hasta el final, que es el ano recto, se conoce como hemorragia digestiva baja.
Y el nivel que falta, es decir, desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal, se conoce como hemorragia intermedia, aunque en los textos también se le reconoce como hemorragia de intestino delgado. Y entonces esto es lo que nosotros debemos recordar siempre. Según el origen, 3 niveles: alta, baja e intermedia, o intestino delgado. Sin embargo, también son útiles otras formas de clasificación, por ejemplo, por su forma de presentación o por su evolución. Podemos encontrar la forma aguda, que es la que estamos estudiando ahora, la que se presenta con melena, hematemesis o hematoquesia. Pero también existe una forma crónica en la cual no hay estos síntomas. El paciente sangra probablemente en mínimas cantidades que lo llevan a desarrollar anemia crónica. En este tópico no vamos a estudiar anemia crónica todavía, sino en otro momento. Acá nos vamos a dedicar exclusivamente a la forma aguda, que es la emergencia médica. Y también un tercer aspecto y que nos interesa sobre todo para el manejo, para el tratamiento inicial, que eso es lo que se les estaba pidiendo a ustedes que sepan hacerlo, es por la volemia. Es decir, depende de la cantidad de sangre que haya perdido el paciente. ¿Les interesaría ese aspecto? Por supuesto que sí, porque será diferente un paciente que pierda 500 mililitros de sangre o menos a algún paciente que pierda más de 2 litros. Por ejemplo, el que pierde más de 2 litros, Brian, ¿cómo entrará a la emergencia? Con algún estado de En alteración de shock. la conciencia, doctor. Shock. En shock, entra en shock, entra chocado, como que decimos. En cambio, el que pierde menos de 500 probablemente entra casi caminando, casi como nosotros, porque el organismo tolera una pérdida incluso de ese tipo. Entonces, la volemia o clasificar por la volemia es importante. Y en base a eso establecemos 4 niveles, como están viendo ahí en la diapositiva. El nivel 1, que es leve, el nivel 2, que es moderado, el nivel 3, severo, o el 4, que es masivo. Ya, ¿por qué nos interesa establecer estos niveles? Porque los que están en el nivel leve o moderado se mueren poquitos, menos del 2%. En cambio, los que están en el grado 3 o 4 se mueren más del 30%. ¿Ven la diferencia? Entonces nosotros tenemos que establecer estos niveles de sangrado porque la atención prioritaria será a los pacientes que desarrollan un grado 1. No, la prioritaria es a los 3 o 4. Y entonces ahí vemos una lista de mediciones que nos permiten identificar cuando un paciente está en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3 o en nivel 4. Entonces ahí nos basamos en el volumen de sangre que haya perdido aproximadamente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cómo está la piel, el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, diuresis, estado mental, como lo decía Brian, que nos dan una idea de cómo está el paciente, en cuántos niveles. Pero Camila, ¿te podrás retener todos esos datos? Nuestra mente es frágil, ¿no? ¿Qué dices, Camila? A ver. Doctor, va a Difícil, disculpar mi micrófono. Eh, difícil, Poco, muy poco, doctor. difícil. ¿Eh? La mente es frágil y sobre todo cuando uno está de sueño en la emergencia. Entonces, ellos van a tener una regla práctica. Si bien es cierto, es útil, y va a servir para el examen, por supuesto. Lo que ustedes tendrán que establecer es una regla básica que se establece en función a una regla que yo la llamo regla del 100, no del cienciano, sino del 100. ¿Qué significa? Que para poder decidir cuándo una hemorragia es leve o severa, yo necesito solamente conocer presión arterial y frecuencia cardíaca. El resto hay que conocerlo, pero al ingreso del paciente le mido la presión y le mido
la frecuencia cardíaca y con eso puedo establecer ya pronósticos iniciales. Y a eso le llamamos la regla del 100. Cuando la presión arterial es menos de 100 en la sistólica y la frecuencia cardíaca es más de 100 en los latidos cardíacos, establezco que la hemorragia es de moderada a severa, o sea, es muy importante. Por el contrario, si la presión arterial es más de 100, sistólica, y la frecuencia cardíaca es menos de 100 latidos cardíacos, establezco que la hemorragia es leve. ¿Ven? Es fácil, ¿no? Entonces ya recuerda, hemorragia digestiva grave o severa cuando la presión arterial menos de 100 y la frecuencia cardíaca es más de 100. Y al revés, leve cuando la frecuencia cardíaca es menos de 100 y la presión arterial sistólica es más de 100. ¿Necesitaron conocer más algo? ¿Dónde han estudiado eso? En IBM, en Instrucción Básica Médica, ¿no? Tomar la presión y la frecuencia cardíaca. Eso es lo que necesito de ustedes. Y además, probablemente, tener un concepto del ortostatismo o hipotensión ortostática. ¿En qué consiste, Julio, la hipotensión ortostática o el ortostatismo? Doctor, es ¿Recuerdas? cuando se toma la presión al paciente recostado y luego se hace para el paciente y después de unos 5 o 10 minutos la presión arterial cae unos 10 milímetros de mercurio. Ya, ese es esto también tienen que hacer, entonces acostúmbrense que cuando un paciente llega supuestamente a la emergencia, le toman la presión y aparentemente está normal el pulso y la frecuencia cardíaca, así como la presión está más de 100 y el pulso menos de 100. Entonces dicen, el doctor me ha dicho que eso es leve. Pero ¿qué pasa cuando lo paran al paciente o lo sientan? Posiblemente pueda haber esas variaciones. Entonces, si existe esa variación, también lo consideramos severo. Entonces, ¿qué necesito de ustedes? Sepan medir la presión arterial, sepan medir la frecuencia cardíaca y medirla en dos posiciones, en decúbito y en sentado. Y con ello podemos establecer una serie de condiciones que nos permitan establecer cuando la hemorragia es severa o leve. Y esto es importante porque acá terminamos. Van a ver que el primer paso de la evaluación de un paciente es justamente lo que les estoy diciendo. Tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca en dos posiciones. Obviamente le hacen el examen físico, está el estado mental, cómo está la respiración, etcétera. Pero ya les he dicho, lo importante son los pasos 1 y 2 que les había dicho. Y en base a eso establezco lo que tengo que hacer primero. Por ejemplo, si lo encuentro con dificultad respiratoria, ¿qué voy a hacer, Brian? ¿Qué lo voy a hacer al paciente? Primero tendríamos que estabilizarlo y administrar el Tal, oxígeno. tal vez tenga que intubarlo, administrarle oxígeno, etcétera, ¿no? Vean eso. ¿Y qué pasa si le estoy encontrando una presión arterial sistólica de 70, por decir? Un acceso endovenoso. O sea, le dirás, licenciada, por favor, póngale una vía. ¿Sí o no? Eso le dice. Y si no le logran colocar la vía, pero el paciente está en shock, ustedes colocarán la vía central. O sea, es necesario tener un acceso endovenoso. ¿Y con qué objetivo haces un acceso endovenoso, Camila? ¿Para qué solicitas un acceso endovenoso? Doctor, se solicita para la administración de medicamentos y la hidratación del paciente.
Ya. Nosotros mejor establecemos como reposición de volumen. Ya, evidentemente, cuando el paciente está hipotenso, taquicárdico, ha perdido volumen importante. Entonces, tengo que reponerle volumen. Y generalmente utilizo soluciones cristaloides. ¿Me pueden decir cuáles son esas soluciones cristaloides? A ver, las soluciones cristaloides. Una solución Doctor, cristaloide. Dime. el más común básico que usamos sería el cloruro de sodio al 0,9%. Ya. Y llamado también solución fisiológica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos teniendo en consideración. A veces puedo utilizar otras soluciones. Es la que más utilizamos en los hospitales, es la solución fisiológica. Pero a veces en otros hospitales pueden utilizar lactato Ringer o en algunos casos transfusión sanguínea. Pero obviamente la transfusión sanguínea ya tiene otro tipo de tratamiento. Bien, hasta acá hemos pasado nuestros 55 minutos que está establecido para que no se cansen, pero establecemos inicialmente los lineamientos generales en lo que constituye una hemorragia digestiva. ¿Preguntas? Se han quedado callados, creo que están convencidos, ¿sí o no? Sí, doctor. Ya, Una consulta, doctor. sí. En caso de la administración de lactatorringer, ¿en qué casos específicos se podría dar el No, o sea, paciente? no hay, es indistinto. O sea, lo que sucede es que acá en Perú no tanto, en otros países utilizan más lactato Ringer, más por disponibilidad que por ventajas o desventajas. E incluso en algunos hospitales de fuera utilizan Dextran, es una solución polimérica. Dicen que eso sí tiene la ventaja de expandir más rápidamente el volumen intravascular. Pero no tenemos nosotros Dextran, así que por eso ni les he mencionado eso, sino a propósito de la pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Y cómo sé cuánta volemia reponer? Según también la clasificación de la Según, pérdida de volemia. claro, según la presión y la frecuencia, la velocidad de la reposición va a depender. Si es leve, es la rutinaria, la habitual, generalmente 30, 40 gotas por minuto, porque ese paciente no ha perdido mucho volumen. El que sí debe ser rápido es el que es calificado como moderado o grave, porque ese sí ha perdido un volumen importante. Si notan la diapositiva, creo que la he perdido. eh, Cuando se dice moderado o grave, el paciente ha perdido mínimamente más de 1.200 centímetros cúbicos de sangre. Entonces, en ese momento yo necesito expandirle rápidamente el volumen. Y en ese caso, lo que se estila es lo que denominamos reto de fluidos. ¿Qué significa reto de fluidos? Que yo le repongo a chorro, o sea, le pasaré 500 mililitros, por ejemplo, a chorro, y mido la presión y la frecuencia cardíaca. Si ha recuperado en algo esa presión, detengo la infusión agresiva, ya le hago más lento. Si no ha mejorado la presión o el pulso, sigo echándole chorros de 500, así, a bolo, como quien dice. Ya, a esta técnica en la cual se responde a la presión y frecuencia cardíaca se le llama reto de fluidos. Incluso pacientes que están en UCI, ya los más graves por supuesto, requieren hacer una medición de la presión venosa central. Pero eso solo aquellos, restringido a aquellos que van a ser manejados en cuidados intensivos. Entonces, reto de fluidos lo hago midiendo la presión arterial y frecuencia cardíaca en pacientes entre moderados a graves y los muy masivos, o sea, los graves, graves, en UCI a través de una presión venosa central. Ya, muchas gracias, doctor.
son leves, no necesita hacer mucho. Yo les digo, es hacer la finta, porque ese paciente no tiene mayor peligro. ¿Alguna otra? Muy bien, entonces mañana nos vemos 2 de la tarde en forma presencial. Ahí los conoceremos a todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Ya.